Van dos ciegos caminando y le dicen a otro: ay, ojalá yo viera. Y el otro dice: ay, ojalá yo también. Aprende a examinar la realidad. Las personas analizamos y emitimos juicios de las cuestiones que percibimos con la finalidad de pretender describir la realidad o discernir una situación. Aprender a discernir es una herramienta muy importante para aprender a pensar con claridad y separar los juicios falsos y engañosos de lo que realmente ocurre en la realidad, y así poder tomar decisiones inteligentes y adecuadas. Aprende a tener entendimiento de lo que ocurre a tu alrededor. Observa con cuidado e inteligencia las intenciones, la forma de hablar y la manera de actuar de las personas. Aprende de la sabiduría y a usar la inteligencia para que puedas distinguir la realidad de los engaños de una forma clara y puedas tomar decisiones que te conduzcan por las sendas correctas. Pero piensa bien lo que vas a decir, la manera que vas a emitir tus conclusiones o tus veredictos, porque la mayoría de los humanos no manejan bien la crítica. Nadie te ha nombrado juez, ni legislador, ni salvador de la vida de las personas. Que tus palabras hablen la verdad, con sinceridad, de forma pacífica, mostrando compasión y misericordia hacia los demás. No culpes, no condenes y no maldigas. No trates de darle un castigo a los demás. No te formes conclusiones apresuradas sobre otras personas. No sometas a exámenes ni midas a los demás para menospreciarlos. Aprende a pensar como piensan los demás. Aprende a ver las cosas como ellos las verían y como si hubieras pasado por lo que ellos han pasado. Acepta que hay personas que ven la vida distinta que tú y que sus opiniones de la realidad son solo opiniones. No es necesario contender y discutir de todo lo que ocurre en la vida. No hables mal de nadie. Evita los chismes y las murmuraciones. No alientes ni permitas que hablen mal de otros en tu presencia. Así como estas personas hablan mal de ellos, seguramente lo hacen de ti en tu ausencia. Si no tienes nada bueno que decir, mejor quédate callado. Si tienes que decir algo a alguien, piensa cuidadosamente cómo se lo dirás y trata de decírselo a solas. Las personas se quieren sentir admiradas, respetadas y queridas. No es necesario que les faltes al respeto o les hagas perder su equilibrio y estima propia para hacerlas cambiar de opinión. Desde niños, los humanos son criados a través de la crítica. Sus padres los juzgan y les exigen que cumplan con sus expectativas, y muchos se sienten insuficientes ante una vida llena de exigencias. Es por eso por lo que no pueden manejar bien las críticas. Un padre que no deja de criticar a sus hijos noche y día, denigrando y destruyendo su capacidad de soportar las opiniones de otros, está haciendo un daño incalculable a su hijo, que al llegar a ser adulto no tendrá la fortaleza de carácter para aceptar las opiniones de otros. Muy pocas personas aceptan las críticas con objetividad. Es muy probable que cuando critiques a alguien, este se vuelva violento, agresivo y hasta tu enemigo. ¿Por qué te vas a crear enemigos gratuitamente? ¿Por qué te convertirías a tus amigos en enemigos? Está en tu naturaleza el examinar la realidad y seguramente tendrás la mejor de las intenciones en ayudar a algún amigo con franqueza y sinceridad, pero debes aprender a hablar con compasión y consideración de los sentimientos de los demás. Una crítica es como un puñetazo en el corazón de una persona que no está preparada para recibirla. Desequilibra el concepto que la persona tiene de sí misma y lo pone a la defensiva. A nadie le gusta que le digan que está teniendo una conducta de error, malvada o inadecuada. Esto genera resentimientos y odios si no se maneja de forma inteligente. La mejor forma de prepararte ante las críticas es que las dimensiones en su justa medida. Esto es, que todos tenemos una opinión de la realidad que definitivamente no es la verdad, sino una simple aproximación sujeta a errores. De esta manera podrás distinguir las verdaderas intenciones de la crítica. Te darás cuenta de que una persona que dedica tiempo y atención a manifestarte una inquietud, lo hace porque piensa que es importante comunicártela para que mejoren tus acciones. Las observaciones son saludables para comunicar de forma eficaz lo que no es funcional, de manera que se hagan las correcciones adecuadas. Agradece cuando una persona toma su tiempo para hacerte observaciones. La clave está en aprender a detectar las intenciones de la persona que está dando su comentario u opinión. Si es una persona experimentada con buenas intenciones, evita reaccionar para defenderte, justificarte o culpar a otros. Asume tu responsabilidad y toma sus opiniones como oportunidades para mejorar. No minimices el problema que te están planteando. Toma nota de todo lo que te comentan, haz preguntas, agradece y vuelve a pedir su opinión al segundo intento cuando hayas hecho las correcciones.
Si se trata de una persona herida o malvada que tiene la intención de dañarte a través de falsedades o mentiras, es mejor que no prestes atención y minimices su interacción con estas personas. Si te es posible, bloquea o elimina estos comentarios. Evita los encuentros con personas destructivas. Hay personas que están acostumbradas a criticar y no se dan cuenta que están lastimando a otras personas. Sin embargo, siempre habrá personas cuya mente, corazón y boca están acostumbradas a buscar defectos o errores con la finalidad de exigir un castigo determinado o con la finalidad de generar conflictos. No dejes que te paralicen con sus malas intenciones. La única diferencia entre una opinión positiva y una crítica destructiva es la intención y la forma en la que entregas los comentarios. A esas personas no las tomes muy en serio, pues es parte de su carácter que no va a cambiar. Ellos son los que necesitan ayuda. Todos quieren expresar su opinión, se las pidas o no se las pidas, porque piensan que no tiene costo, pero tú siempre puedes decidir en qué piensas y cómo comunicas tus pensamientos. Solo recuerda que cualquier tonto puede criticar, condenar y quejarse, pero solo una persona con un carácter valioso puede hablar con compasión y misericordia. Siempre haz tus observaciones en términos de lo que se puede mejorar para crecer. Habla con compasión y de forma específica de lo que puede corregirse para que se logre el objetivo. La crítica es usada comercialmente para inducir la conducta de las personas. Para provocar miedo a la crítica, viven los fabricantes de artículos de lujo, de la moda, los desarrolladores de bienes raíces y los productores de bienes de consumo muy costosos como los automóviles. Querrán aprovecharse de tus ganas de estar al último grito de la moda. Las personas con más miedo a la crítica suelen ser las más tímidas en la conversación. Presentan nerviosismo en presencia de otros, no toman decisiones firmes ni pueden expresar sus opiniones de forma definida. Las personas que tienen miedo a la crítica siempre tratan de impresionar a los demás, imitando a otros en su forma de hablar y sus actitudes. Fanfarronean de logros imaginarios y tienen la mala costumbre de gastar mucho más de lo que ganan, por lo que se les puede reconocer como que siempre están endeudados. Hay que entender que en la crítica que es injusta y está motivada por la envidia, dentro de cada crítica injusta existe un cumplido que proviene de una admiración disfrazada y solo merece que te rías de dichas críticas. No te dejes enlodar por tus críticos. Normalmente una persona se siente importante al agredir a alguien que considera más importante y después de esto pensará en lo que tiene que desayunar o comer esa tarde. Haz las cosas lo mejor que puedas y mientras estés haciendo lo que entiendes que es correcto, no debe importarte demasiado la opinión de los demás. Preocúpate cuando no generes críticas en las personas. Significa que la manera en la que estás haciendo las cosas no está impactando lo suficiente. A mayor excelencia de tu trabajo, más probable que recibas críticas. No le des demasiada importancia a las críticas de las personas, aunque sean gente que amas. Aprende a cuáles voces y a cuáles pensamientos les vas a poner atención. Aprende a escuchar con atención el mensaje subyacente de las críticas, examinándolos por medio de la lógica y la razón. En esta semana usarás la hoja 18 de 20 para trabajar en ella, ya casi terminamos. Para llevar a cabo este ejercicio, vas a usar el trabajo de la hoja anterior, la hoja 17, de la parte derecha donde escribiste el nombre de las 7 personas que conoces, pero que te parece que son muy desagradables. Con cada nombre te tomaste el tiempo en escribir los motivos por los que te parecen desagradables. Qué actos, sus motivaciones y sus actitudes por las que piensas que no merecen tu admiración. Acuérdate que no debes contactarlos. El título de la hoja número 18 es Convierto la amargura en dulzura. Y vas a dividir la hoja con 3 líneas horizontales en el frente y 2 líneas horizontales en la parte posterior, de forma que tengas 7 renglones que representan cada día de la semana. A cada día le vas a asignar el nombre de una de las personas que te desagradan. Por ejemplo, el primer día vas a poner Juan o María y comenzarás con la frase: yo pensaba que Juan tenía este problema. Ahora me doy cuenta de que este problema puede explicarse por un dolor relacionado con y que yo podría evitar en mí corrigiendo lo siguiente. Por ejemplo, yo pensaba que Juan tenía un problema de obesidad mortal. Ahora me doy cuenta que este problema podría explicarse por un dolor relacionado con insatisfacción, por críticas abusivas, o porque no aprendió a respetar los límites, o porque piensa que la vida es escasa. Esto yo lo puedo evitar en mí si me vuelvo más compasivo,
si yo cuido mi alimentación, si soy una persona más agradecida o si practico el ayuno para desarrollar un carácter moderado. Otro ejemplo. Yo pensaba que María era una persona grosera y orgullosa. Ahora me doy cuenta que este problema se puede explicar por una falta de atención de sus padres en su infancia, porque vivió en un hogar abusivo que terminó en un divorcio, porque está rodeada de gente que la idolatra o que la acosa por ser hermosa, porque le gusta tener gente que se deja pisotear a su servicio. Esto yo podría evitarlo en mí, poniendo atención a la salud emocional de mis hijas o de mis sobrinas, mostrándoles a ellas que se pueden conducir con educación y respeto por los demás, y no siguiendo los juegos absurdos de idolatría o vanidad de María, y mejor concentrarme en avanzar mis asuntos, escogiendo relaciones personales de calidad. Cada día vas a pensar en esta persona. Si es necesario, puedes encontrar información en libros o internet acerca del problema que has observado que tienen estas personas, y vas a encontrar muchas opiniones que pretenden dar una explicación. Pero recuerda que lo que sea que concluyas es solo una suposición y un prejuicio. En realidad no conoces la historia completa, no sabes bien las conversaciones que han tenido estas personas y solo puedes comprobar lo que has observado con su conducta, que es lo único que te ha permitido formarte esta opinión. La clave está en la compasión. ¿Sí? No necesitas contactar a Juan o a María, no necesitan tu retroalimentación, no eres ni su juez ni su salvador, no te han pedido tu opinión y a nadie le gusta recibir críticas. Este ejercicio más bien se trata de ti y de la costumbre casi adictiva que tienen algunas personas de criticar a los demás. Se trata de encontrar realmente la utilidad a tus observaciones hacia tu vida y de que agregues un elemento de compasión y te sirvan a ti de retroalimentación para que mejores tu situación actual. Porque una persona calva ya sabe que está calva, una persona mentirosa sabe que es mentirosa, una persona obesa sabe que está obesa, una persona grosera sabe que es grosera o ruda, una persona malvada ya sabe que es malvada porque es una decisión personal. Esto les trae mucho sufrimiento y lo mejor que puedes hacer para ayudarles es no criticándolos y ofreciendo una amistad sana acompañada por actos de compasión. Discernir es muy distinto que criticar. Discernir es una herramienta útil para separar lo bueno, lo mediocre y lo malo de lo que está ocurriendo a tu alrededor, en términos de oportunidades, riesgos y hasta de relaciones. Tienes derecho a discernir para decidir lo que más te conviene en la vida, pero no tienes derecho a convertirte en el juez, ni legislador, ni condenador de los demás. Detén esta adicción. No necesitas enfrascarte en volverte un crítico profesional de las personas. Usa mejor toda esta energía y talento en algo que te agregue valor a ti. Convierte las críticas en oportunidades de mejora para ti. Recuerda que las personas solo pueden conformarse con tener una opinión lo más cercana a la realidad posible, pero que dicha opinión siempre está sujeta al error. Martínez, queda usted despedido. Pero si yo no he hecho nada. Pues por eso.